Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Ok, perfecto. Aquí veo algunas caras conocidas. Hola, Jota. Este, bueno, bueno, pues primero quiero agradecerles mucho por estar en esta sesión y pues espero que les sirva mucho. También siéntanse con toda la libertad de irme interrumpiendo durante la sesión, o sea, no pasa nada. De hecho, al contrario, o sea, lo mejor es que se genere como una dinámica de diálogo y que todos podamos aprender. Y también si ustedes han usado como alguna otra metodología o estrategia para priorizar, también súper adelante. ¿Ok? Entonces, y por favor, bueno, es que es mucho más fácil si nada más como hablan, interrumpen en lugar de escribir en el chat, porque es como medio complicado ir como switchando. Entonces, siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Bueno, este es un Skill Up Session sobre estrategias para comenzar a priorizar un proyecto. Es parte de una de las clases que se da en una de las unidades en el programa de diseño de experiencias y servicios. Está un poco revampeada porque pues la idea es como ir iterando, entonces ya tiene mucho feedback de cosas que vimos en la clase, algunas otras cosas que también creemos que son importantes. Entonces, bueno, pues les va a tocar, a Juan le va a tocar nueva info, como quiera, aunque es muy parecido. Va. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué priorizar? O sea, ¿por qué es importante que nosotros empecemos a priorizar un proyecto o qué partes del proyecto pues se van a desarrollar, ¿no? Y esto es importante porque o sea, todo tiene que ver con la disponibilidad de recursos y es que, o sea, los recursos de una persona, equipo y organización son limitados. Y los recursos, pues nos podemos referir a un montón de cosas y eso puede ser como tiempo, personas, o sea, como qué tanto dinero hay o disponibilidad económica, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, pues normalmente como que siempre son o sea, pues son los temas, ¿no? Así como de, chin, pues es que ahorita eso no es prioridad porque no tenemos esos recursos. Entonces, si nosotros empezamos a poner justo esos recursos en la ecuación para priorizar, es mucho más fácil decir como por qué ese proyecto tiene más valor sobre otro al momento de requerir esos recursos para priorizar. Algo que les había mencionado, bueno, en el curso es que como parte de la vida real, es que la priorización, o sea, si viene desde la parte del diseño y la estrategia, y si se ve que se está considerando, se gana mucho más credibilidad. ¿Quiénes de aquí son diseñadores? ¿O están como en la parte creativa o de marketing de una empresa? Ok, hay varios por ahí. Súper. Perfecto. Bueno, especialmente, bueno, los demás, por ejemplo, pues la priorización, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería, pues es bastante común. Los project managers obviamente tienen que estar súper familiarizados con eso, pero normalmente en el área, o sea, como más creativa de diseño, o sea, los que ejecutamos más de estrategia, puede ser a veces un poco complicado, a veces no nos lo ponen como desde el principio. Entonces es importante que nosotros tomemos ese ownership de priorizar, justo para ganar esa credibilidad con el equipo y con los stakeholders que toman esas decisiones. Entonces, hay, bueno, como una primera parte de priorización o un primer filtro que siempre me gusta hacer es como diferenciar, o sea, cada uno de los componentes del proyecto o de los proyectos, dependiendo qué es lo que se está priorizando. El primer filtro es en dos. Uno es priorizar los dolores o necesidades, que prácticamente son los pain points. Entonces, a esto les vamos a llamar, o sea, a la solución le vamos a llamar painkillers. Entonces, es una solución que realmente está cubriendo una necesidad o que está suprimiendo como un dolor del usuario. No sé si todos están familiarizados con el término de como pain points o user pain. ¿Sí? Si alguien no, pues me dice. Pueden levantar la voz, pues. Y después, o sea, los que se priorizan como un poquito más abajo, los vamos a separar, es lo que podría ser mejor. Y estas son como las vitaminas, ¿no? O sea, es como, ok, o sea, pues no me duele,
como usuario, pero podría ser mejor, o podría estar más chido, podría correr mejor, o bla, 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 ¿no? Entonces, este tipo de features o de partes o componentes del producto, experiencia, servicio, lo que sea que se esté haciendo, pues les vamos a llamar vitamins. Y, por ejemplo, el ejemplo más claro de vitamin generalmente es UI. O sea, todos los como refactors que se hacen en términos de interfaz de usuario, cuando es, por ejemplo, un cambio de branding o, bueno, vamos a hacerlo más bonito, entra en vitamins. Cuando es un tema de UX, generalmente podría entrar como painkillers, porque, o sea, pues es difícil de usar, ¿no? Pero bien podría estar en blanco y negro y pues no pasa nada. No pasa nada. Bueno, y el anterior, lo que les mencioné también, es que aplica si la ganancia, por ejemplo, si van a usar si ustedes están priorizando un vitamin, aplica si la ganancia es mucho mayor a resolver un pain point. Y esto, bueno, pues ya lo vamos a ver un poquito más adelante y tiene que ver justo con las métricas que ustedes están definiendo, que es otra parte súper importante que hay que tomar en cuenta. Y es también, pues, priorizando como qué es importante para la compañía, para la organización en ese preciso momento de su historia. Entonces, la primera parte es priorizar, bueno, no es priorizar, es mapear, o sea, y tener súper bien identificados cuáles son los stakeholders internos y quiénes son los externos. Entonces, o sea, lo que esto nos permite es ver como toda esta gama de personajes, etcétera, que pueden tener como contacto con esa solución o con la compañía, ¿no? Entonces, o sea, lo importante es como tenerlos mapeados. Hay veces que ustedes pueden como ir tomando los que son más importantes que otros, porque también hasta eso se tiene que priorizar. Y una manera de priorizar justo estos actores clave, que son los que van a tomar ciertas decisiones o en los que se van a tomar las decisiones, es, bueno, como por ejemplo esta matriz, ¿no? Entonces, es como súper usada. Entonces, generalmente se ponen como dos ejes, uno que es como la influencia o poder que tienen sobre el proyecto y el otro es el interés, ¿no? Entonces, o sea, pues nos quedan estos 4 cuadrantes en donde hay un grupo de stakeholders que son de alta influencia y pues interés bajo, o sea, es como, no sé, el director de, no sé, de marketing que no es tan tech savvy, ¿no? Y ustedes están priorizando una app. Entonces dicen, pues, o sea, es muy o sea, tiene mucho poder de influencia sobre el resto de la organización, pero realmente no tiene interés en el proyecto. De este lado están las personas que tienen como un gran interés y una gran influencia, y generalmente estos van a ser sus champions dentro de la organización o donde sea. Y en la parte más baja de la influencia o poder están, bueno, pues low influence y low interest, o sea, es como a esos ni los pelen. Y baja influencia, pero alto interés. O sea, son personas que igual no pueden hacer tanto, pero que están muy emocionadas por el proyecto. Y como se ve esto en accionables, o sea, los vamos a traducir estos cuadrantes sobre qué hacer para cada uno de esos stakeholders o cada una de estas personas. Y es esto, ¿no? Entonces, si está en esta parte en donde muestran alto interés, perdón, alta influencia pero poco interés, pues nada más hay que como meet their needs, o sea, hay que tratar de cumplir sus necesidades y tratarlos ahí. Si son de alta influencia y alto interés, son los key players o son los champions y son los que van a darle como mucha más visibilidad a su proyecto. Los que son de baja influencia y bajo interés, o sea, pues, les decía antes, o sea, como ni traten de mantenerlos tanto en la ecuación, si luego puede como quebrarse mucho. Y los de baja influencia pero alto interés, hay que mostrarles mucha consideración porque justo son esas personas como súper entusiastas que, o sea, en determinado punto pueden llegar a tener como, por ejemplo, proporcionar equipo o pueden ser aliados en el futuro. Entonces, pues estos son como los más importantes. Ok, entonces, basados en esto, o sea, como estos, si cada uno de estos stakeholders los vamos mapeando aquí, podemos tener como ya
muy clara como una prematriz de priorización basada en los stakeholders y qué tan importantes son, ¿no? Por ejemplo, la empresa donde trabajo, nosotros tenemos como principales stakeholders el customer, porque nosotros somos un B2B. Entonces, nuestro customer son grandes empresas. Tenemos el usuario, que es el usuario final, es decir, los usuarios o los clientes de nuestros clientes. Y esos son clientes internos o pues las personas que son parte de nuestra organización, ¿no? Entonces, esta es como una metodología de priorización que tuvimos que hacer, y lo importante de esto es que tienen que darse cuenta también de cuáles son las cosas o esas variables clave que van a ser importantes para su empresa o su organización. Entonces, o sea, esto puede cambiar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Customer Impact es como, bueno, pues qué tanto impacto tiene pues nuestro cliente. Este de Big, High, Low era como qué tanta inversión está poniendo el cliente en nuestra plataforma. Qué tan probable o qué tan rápido está creciendo el canal de ese cliente. Y este de Feature Lifespan es como, por ejemplo, qué tanto tiempo va a durar un feature dentro de ese canal. Entonces, por ejemplo, pues no sé si sepan que es Yalo, pero nosotros hacemos chatbots automatizados en WhatsApp y Facebook. Entonces, normalmente pues se hacen muchas campañas, o sea, por ejemplo, Sabritas, PepsiCo, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, todas las campañas son de un lifespan muy pequeño, es muy cortito, o sea, dura máximo así de que te la volaste 3 meses. Entonces, pues obviamente, o sea, se va a priorizar un poco más, o sea, de esos features que realmente se van a quedar como mucho más para toda la vida, como puede ser, por ejemplo, un feature de un banco, de transacciones o algo así, en lugar de una campaña. O se van a priorizar los recursos. Entonces, por ejemplo, para el parte del usuario, que es como nuestro siguiente stakeholder, es un User Need Pyramid, que es como la pirámide de Maslow, pero o sea, tratada de ponerlo desde la perspectiva de qué es lo que brinda el producto. Por ejemplo, qué tan necesario es para la vida del usuario una campaña versus poder realmente como hacer un trámite en línea, ¿no? Luego está la cantidad de personas que pueden tener como ese impacto por esa experiencia. Luego, qué tantas veces o qué tan probable es que mes con mes el usuario vuelva a regresar a usar ese feature. Y channel versus feature, que nosotros también lo consideramos importante porque como tenemos o trabajamos para canales exclusivamente de mensajería, por ejemplo, pues si Amazon tiene muchos otros canales, ¿qué tan probable es que el usuario vaya a hacer esa tarea específica en el canal que nosotros estamos ofreciendo si tiene muchos otros canales, ¿no? Entonces eso también pues es algo importante a tomar en cuenta. Y luego está la parte de la empresa, que es, bueno, qué tan productizable es, qué tanto, o sea, qué tanto se puede volver a usar, qué tanto mantenimiento va a requerir por parte del equipo, en cuánto tiempo se va a implementar y la cantidad de recursos necesarios que serían como para implementar eso. Entonces, para cada uno de estos, nosotros empezamos a poner como una puntuación abajo, que es como la suma, justo para ver como en dónde caía el mayor peso. Y pues ahí a nosotros nos servía como para sentarnos en la mesa y ver, ok, pues estos quedan como muy abajo, a veces están muy parejos, entonces pues démosle. Y este número realmente, el 22, que es la suma de estos, pues tratamos de encontrar un sentido, pero viendo muchos otros clientes y muchos otros proyectos nos dimos cuenta que no significa nada. Entonces nos dejamos como la tarea de solamente basarnos en estos, que son como muy granulares y por cada uno de los stakeholders. Si ustedes tienen más stakeholders, o sea, pueden agregarlos. Si ustedes tienen como otras variables que son importantes para ustedes, igual, o sea, el chiste es como que cada persona o que cada equipo vaya construyendo justo este tipo de matrices, basado en lo que es importante o en lo que representa cada uno de los actores.
clave. Entonces, basado en eso, después hicimos otro ejercicio en donde, o sea, también de priorización, en donde todos los, bueno, como casos de uso que queríamos llegar a productizar, les poníamos como una puntuación. Y eso es cuando eran no proyectos, sino cosas que nosotros ya queríamos hacer internamente como para hacer ese push de producto. Entonces, igual, en nuestros principales stakeholders, o sea, pues van a seguir siendo los mismos. Y aquí algo importante también es que, por ejemplo, el hecho de que exista esto que ahorita les voy a explicar, no es que mate esto, pero también va ponderando como mucho más los pesos, entonces se puede tratar de una manera distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ya es como un teacher sizing, que es como, bueno, alto, mediano, chico, o grande, mediano, chico. Entonces, aquí lo que hicimos es, por ejemplo, darle más peso al usuario. O sea, es priorizar exactamente lo mismo, pero en lugar de tener, por ejemplo, del 1 al 5, como lo hicimos aquí, o no, del 1 al 3, ajá, del 1 al 3, como lo hicimos aquí, para cada uno de estos, pues significaba o tenía una puntuación diferente porque tiene que ver con la estrategia que estábamos tomando en ese momento o el enfoque que estábamos tomando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ese caso queríamos hacer algo en donde el valor que tuviera ese producto estuviera súper enfocado en qué es lo que le puede brindar al usuario realmente. Y esa es la razón por la cual el alto en el usuario se calificó o tiene una puntuación más alta. Entonces, por ejemplo, si llegáramos a multiplicar cada uno de estos números por 5, o sea, pues va a tener como un mayor peso la parte del usuario sobre los demás stakeholders. Por ejemplo, en otro caso, si quisiéramos subir las ventas y nos valiera eso al usuario, pero, o sea, que es medio contraproducente, pero si esa fuera la estrategia, entonces la puntuación más alta se pone en el customer y todo lo demás se multiplica por eso, ¿no? Entonces estuvimos haciéndolo así y pues quedaron cosas bastante interesantes. Luego, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? A ver, ya voy a abrir el chatcito a ver qué me desconcentra mucho. Súper, va. Ok. El siguiente paso generalmente es, bueno, colocar los filtros estratégicos, que es lo que les iba diciendo de, ok, pues, ¿qué otras métricas son importantes para la organización o para nosotros o qué hay que, pues, o sea, realmente son como nuestras estrellas de norte, ¿no? O sea, las que nos van a guiar, estrellas polares. Entonces, estos filtros estratégicos, o sea, ya son, bueno, o sea, no entran tanto como en estos como stakeholders, sino que son otra capa de cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y justo lo padre o lo divertido de las estrategias es que puedes ir armando como un rompecabezas entre todos los componentes, ¿no? O sea, no, pues los stakeholders tienen este nivel de priorización y luego pues hay que meterle como esta capa de estrategia que pueden ser el MTP, que es el propósito de transformación masiva, y es el propósito de la empresa. Pueden ser los OKRs, que son las metas que se fijan trimestralmente, y las metas de negocio que, o sea, pues puede ser cualquiera y pueden cambiar cuando quieran, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si ponemos todo esto de los usuarios, podemos tener esta otra como metodología o mini framework, y luego aparte le metemos eso, ya tenemos como un scope mucho más, un enfoque mucho más amplio y una fotografía pues más desde lejos para saber qué es lo que puede ser importante, y puede que haya cosas que choquen, pero generalmente pues todo tiene que hacer sentido y eso es lo importante. Y algo también muy importante que también pasa mucho cuando se está priorizando, sobre todo la implementación de un proyecto, es que no porque algo sea más importante significa que va primero. Y es súper contraintuitivo, pero por ejemplo, si tuviéramos un feature que es muy importante para, por ejemplo, para el usuario y está así súper bien puntuado y todo, y hay otro que está como más pequeño, hay que fijarnos muy bien en algo que se llaman dependencias. Y esto es, ok, pues, ¿qué es lo que hace sentido
en una línea del tiempo, ¿no? O por ejemplo, ya cuando se está mapeando como todo el proceso, es como, pues, sí, que un usuario pueda mandar un mensaje, o sea, se puede ver como medio X, pero si eso es necesario para que el usuario pueda hacer una transacción vía WhatsApp, pues, o sea, que está mejor puntuada, pues va primero en la priorización. Entonces, es algo como súper importante que va a ser, sí, como dicen a Karen, es urgente versus importante. Entonces, sí, no siempre va primero y hay que tener como mucho cuidado con eso y prestarle como mucho ojo. Les digo, sobre todo se da más cuando se tienen que desarrollar cosas, sobre todo como en diseño o en tech. O sea, hay que ver como cuáles son las dependencias de cada uno de los, o sea, de cada uno de los puntos, ¿no? Y bueno, es lo que les mencionaba. O sea, aunque haya un orden de importancia en una escala como muy grande, pues son como las dependencias y cómo se van ligando unas cosas con otras y qué es lo que tiene que salir primero para que lo demás sea posible. Y esto también, bueno, está como muy conectado con también otro tema súper bonito que vimos en las clases, que es los moonshots, ¿no? Que son como todas estas cosas que se ven a futuro y que son increíblemente futuristas, o sea, como una utopía, pero para llegar a eso se tienen que ir dando como esos pequeños pasos. Entonces, justo tiene que ver con esto, cómo está en el roadmap y qué es lo que sí podemos ir haciendo y cuáles son los que les llamamos low hanging fruits o cuáles son las frutas que están abajito en el árbol que podemos empezar a hacer y que también le van dando como ese empuje al equipo. Y otro, pues, tip es que es súper importante aprender a decir que no. Sobre todo cuando estamos, bueno, o sea, cuando somos o diseñadores o incluso los project o product managers, algo que también se nos dificulta mucho o puede ser como muy difícil es decir no, sobre todo porque tenemos muchos stakeholders y vamos a regresar justo a esta parte. Entonces es ver justo como a quién, a qué cosa le tenemos que decir que no y a quién le tenemos que decir que no. Entonces eso, o sea, esta matriz nos va a ayudar mucho para ver cómo, sí, pues, o sea, sobre cuál vamos a priorizar, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario o alguien que haya usado algún otro método de priorización que le haya funcionado súper padre. Sí, Diana. El roadmap es como esta visión de tu proyecto, empresa o lo que sea que vayas a desarrollar. Y es importante, o sea, es mejor hacerlo al principio por esta cuestión de que hay que priorizar, o sea, que es mejor priorizar a base del diseño. Pues hay dos tipos de roadmap y de hecho eso también lo vemos en el curso. Generalmente se trabajan dos y uno es como el roadmap estratégico o es el que va guiando como esa visión y hay otro roadmap que es como un poco a menor escala que es el roadmap de producto y son completamente distintos. Entonces uno puede tener cosas así tan conceptuales como la visión, o sea, como ciertos escenarios a donde se quiere llegar, cuáles son las tecnologías que se quieren empezar a adoptar, cómo se va a empezar a ver todo esto. Y el roadmap de producto ya está como muy específicamente o sea, dentro de project management o product management, que es cuáles son los features o cuáles son las cosas que se tienen que priorizar para implementar. Entonces, Okay. un roadmap estratégico o conceptual está compuesto de mini roadmapcitos de producto o de proyecto. Ok. No es como un roadmap de cómo vamos a hacer todo esto y otra roadmap es de las cosas que se van a hacer como más, o sea, ya de producto, ya entendí. Sí, sí, o sea, digo, se llaman igual, Sí. pero, o sea, pues sí existen como dos versiones que sí son diferentes. Ok. Gracias, eso era todo. Vale, gracias. Ah, Joab, ¿cuál es la metodología del sapo? ¿Nos puedes compartir? Sí, bueno, está basada en un libro
que se llama justo Cómete ese sapo, no recuerdo bien el autor, pero es, o sea, no sé si sencilla, pero es justamente empezar todas tus tareas o todos tus tasks con lo que menos te gusta hacer. O sea, con, ya sea lo más difícil o lo que menos te gusta hacer, porque justo hacen la analogía al sapo, en donde cuando, o sea, si tú comes un sapo, ¿qué es lo peor que te puede pasar después? ¿No? O sea, pues ya lo más difícil, lo más complicado ya lo hiciste, ya lo demás tiene que ser como coloquialmente se dice de pechito. Igual si quieren busco la bibliografía y te la paso, se las paso. Vale, gracias. Agregar una variante. Ah, Alfonso, ¿nos puedes compartir sobre eso? Hola, sí, en mi caso me ha tocado escenarios donde tengo varios customer personas de manera simultánea. Entonces veía como la analogía de cómo estás proponiendo hacer la priorización y que me ha tocado hacer esa priorización con una escala de customer persona, ¿no? O sea, este painkiller o esta vitamina, para cuál de los customer personas es. También para que a nivel, entre comillas, comercial, identifiques cuál tiene mayor efecto. Súper. ¿Y qué tal les ha funcionado? Pues muy bien, porque o sea, sobre todo en ese caso, por la relación con el equipo comercial, no solo es como decías, lo más importante, lo más urgente, sino también el que trae pues, más comida al plato, ¿no? Y entonces ayuda a facilitar la relación con el equipo comercial. Ok, súper, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo o que tenga alguna otra duda? Pues, Cinti, creo que ya estamos.